Aide, ¿y a ti también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y una cosa que me viene al tino ahora es que la más grande parte de la gente, cuando echamos la acción sobre los sefaradim de Ámsterdam, los clasificamos como lo que se llama los sefaradim del Maharaj. Y tú que decimos de nosotros para nosotros, estos no preservaron el ladino para Mordi, que no son los de la misma expulsión que los judíos que se asentaron en la vecina del Mediterráneo. Y, por ejemplo, en Londres, al cabo año, hicimos un proyecto para meter en juntos a los sefaradim de Londres, que son litúrgicamente sefaradim, no hablan ladino, y a la gente que habla ladino, mas no son sefaradim. Y los metimos Mm. en juntos y organizamos ateliers y así y así. Y esto les plació mucho y a la gente que no conocían la cultura sefaradí, más conocían más que todo la lengua. Y de otra banda, a la gente que eran sefaradim, más querían reconectar con la lengua. ¿Cómo es la situación en Ámsterdam? La más grande parte de sefaradim que conoces en esta ciudad, ¿hablan ladino? ¿Quieren empezárselo? No conozco muchísimos sefaradim. Los que conozco hablan neerlandés Ujú, como lengua primera y de vez en cuando también ivrit, hebreo. ujú, Em, una vez me topé en la esnoga de los sefaradim, la esnoga portuguesa, muy grande, en el centro de la ciudad, em, porque con un amigo mío que es ortodoxo, ujú, dati, entonces em, queríamos participar em, en el Shabbat, en la ujú, celebración del Shabbat ahí. em, y cuando se habló, cuando las bendiciones eran pronunciadas, ujú. em, el que estaba melando pronunciaba las bendiciones también parcialmente en portugués. Mm, Y no el portugués moderno, sino el portugués antiguo mm, eh, de los portugueses, de los judíos portugueses que se fueron para Ámsterdam, porque ceremonialmente este portugués se tenía preservado ujú, hasta hoy. Ama, como la lengua de la casa, creo que, que solamente se habla en irlandés o un poquitico de hebreo. Em, y la influencia del ladino y del portugués y del español a la lengua neerlandesa es muy chica. Tenemos millares de palabras del yiddish y de hebreo, mas del ladino específicamente no. Em, ujú, tenemos dos, creo. Em, sí, se llama bolus. ujú, Es una dulcería muy, muy dulce que se puede comer en restaurantes judíos como dessert. Es muy, muy, muy ujú. dulce. Se prende del portugués bolo. Mm, Y hay otra palabra más. No interesante. me acuerdo ahora. Para el dessert en ladino decimos sabor de boca, porque es el del cabo sabor, la del cabo sabor que te queda en la boca cuando lo comes. Y me parece muy interesante estos verbos. Ok, y entonces Tengo que decir otra cosa sobre el ladino en Ámsterdam, porque un desenvolvimiento una cosa muy reciente, es que el primer álbum escrito y cantado en ladino con cantigas originales em, estaba presentado, creo, un año por una cantadora israelita de Israel, aquí en Ámsterdam, y el álbum se llama Kehaber, ujú, escrito y cantado por Noam Fazana. ujú.
Esto no lo conocíamos. ¿Y lo tienes mercado o tienes sentido algunas canticas? Sí, lo tengo mercado y em, tenía mercado un billete para la presentación aquí en la ciudad, en el centro, en el BIMHAS. Ujú, Creo que hay un año que se presentó. Em, y me acuerdo muy bien que cuando estaba cantando Morenica, no un, no un cantica original, obviamente, em, ujú. unas mujeres en la sala estaban cantando con ella muy fortísimo Ujú. por entusiasmo. Sí, ya sabes que la cultura sefardí es una cultura que se habla, que antes se habla muy alto, como la española.